Muy bien. No sé si Erika y María ya están para grabar. Sí, doctor. Sí, doctor, Ya, gracias. muy bien, muy bien. Doctor, una pregunta. En la tarde, ¿evaluación de qué vamos a dar? En realidad, tendría que ser evaluación ya hemos hecho de oído, ¿no? Eh, Hemos hecho sí, creo que nos tocaba fosas nasales, doctor, si vamos en el orden. fosas nasales, nos toca. Sí, Entonces, hoy damos evaluación de fosas nasales, ¿no, doctor? fosas nasales, sí, fosas nasales, nos queda. Que estoy bien, doctor, gracias. Fosas nasales. Sí, nos queda fosas nasales. Muy bien. Estábamos entonces indicando sobre las características de los. Hemos terminado hasta esta región. El, este último cartílago es el cartílago epigrótico o la epiglotis. La epiglotis, como verán, tiene una forma de una lengüeta o de una raqueta. Va a tener unos orificios o unas criptas pequeñas, tanto en la cara, que van de la cara anterior a la posterior, ¿no? Lo más interesante es que tiene ligamentos que se unen en la parte distal con el cartílago tiroides, formando los ligamentos tiroepigóticos medios y tiroepigóticos laterales. Estos ligamentos tiroepigóticos, aquí vamos a ver, aquí estamos, bueno, aquí está el tiroepigótico medio y aquí vienen los laterales. No sé si tengo una imagen donde podemos mostrar esto. Aquí. Bueno, no. Pero bueno, están unidos a la tiroides. Al tiroides, al cartílago tiroides. ¿Ven? Ahí, en el ángulo interno del cartílago tiroides, ahí se va a unir el cartílago epiglótico. Y esta unión va a permitir que este cartílago actúe como una verdadera válvula. ¿Cuándo va a actuar esta válvula, ¿no? Epiglótica? Cuando nosotros hemos comido, aquí está un bolo alimenticio, deglutimos y esto va a tener que ir. Aquí está la vallécula, aquí está la epiglotis, vean ustedes, aquí está la epiglotis, ¿no? Entonces, aquí está la vallécula, ahí están los ligamentos glosoepiglóticos medios y laterales, que ya hemos avanzado, hemos visto esto. Es otro medio de fijación de la epiglotis, los ligamentos glosoepiglóticos medios y laterales. Entonces, el momento que ingresa el bolo alimenticio, el cartílago epiglotico tapona la laringe. O sea, ven ustedes, esto desciende y va a dirigirse a tapar, así tapona la laringe. Entonces, la comida pasa por la región posterior e ingresa al esófago. ¿Qué estamos viendo? Que va a ingresar al esófago la comida y se pasa hasta el estómago. Esa es, esa es la característica de la epiglotis. Actúa como una verdadera válvula de cierre y apertura del orificio laríngeo. Entonces, el alimento al deglutir ahí pasa por detrás de la epiglotis hacia el esófago. Cuando existe la inspiración o introducimos aire, o estamos hablando, ¿no? Porque vamos a ver el mecanismo del habla dentro de un momento, cómo se produce la fonación. Entonces, cuando respiramos, por ejemplo, respiramos por las fosas nasales, el aire va a ir a la laringe. ¿Por qué? La epiglotis se dirige hacia adelante y abre entonces el orificio superior de la laringe y pasa el aire. Igual, ven ustedes aquí, el aire está pasando directamente hacia la laringe. Entonces, esta epiglotis sirve como verdadera válvula
para el paso del alimento y no se introduzca a la laringe. Por eso que cuando estamos comiendo, nuestras mamás, con su sabiduría natural que tienen, bueno, por lo menos a mí nos enseñaron, cuando coman no hablen, nos decían, se van a atorar. Por lo menos mi madre no ha estudiado medicina, pero sabía que cuando uno está comiendo no debe hablar, porque el bolo alimenticio tiene que pasar hacia atrás y no puede ir hacia la laringe, porque si digamos forzamos que se quede abierta, la comida se va a entrar a la tráquea y nos atoramos. Entonces, ese es el gran problema del hecho de que durante la deglución estemos hablando, porque tiene que abrirse la laringe para hablar. Entonces, ahí está el papel que tiene la epiglotis. Aquí estamos viendo, miren, epiglotis cierra el orificio de la laringe y por tanto, pasa el alimento hacia el esófago. Aquí pasa el esófago. Eso es lo que sucede cuando trabaja la epiglotis, ¿ya? Entonces, está claro, creo que la función de la epiglotis, ¿ya? Se abre el orificio laringio gracias a la epiglotis y entra el aire. Se cierra la epiglotis y pasa el alimento hacia atrás. Así es. Ese es el proceso del trabajo de la epiglotis. Porque de lo contrario podemos atorarnos y puede entrar cuerpos extraños a la laringe. ¿Qué sucede, por ejemplo, jóvenes? Cuando no masticamos bien. Yo sé que muchas veces hay personas que han fallecido, jóvenes, por no masticar bien. Cuando uno no mastica bien, por ejemplo, un trozo de carne, ¿no? Porque está hablando o está ocupado y no lo está haciendo bien, porque el comer, jóvenes, es una verdadera ceremonia para el cuerpo. No es que comamos así como sea, como si fuera a introducir a un basural todo sin saber qué es lo que estamos comiendo. No, es un proceso ceremonial. Tenemos que ver qué estamos comiendo. Tenemos que masticar bien. Tenemos que deglutir bien. Muchas personas han fallecido porque no han masticado bien, no por apurados o como sea, y un trozo de carne y estaban hablando, y su trozo de carne se ha entrado aquí, a la tráquea, o diré a la laringe se ha entrado, porque más abajito está ahí a la tráquea, pero ha entrado ahí, y ya no podían respirar, y se han muerto. Aquí, hace unos 4, 5 años atrás, en un restaurante aquí en la ciudad de La Paz, conocido ese restaurante, un señor estaba comiendo con su hijo, y su hijo es un médico conocido, era joven. Resulta que estaban comiendo y el padre se atragantó y se cayó ahí. Su hijo, que siendo médico, no ha podido hacer nada, porque dice, me olvidé que era médico. ¿Se dan cuenta el susto que debí tener el pobre también, que se olvidó que era médico y no sabía qué hacer? Se murió su padre ahí, delante de él. O con un trozo de carne obstruida en la laringe. ¿Qué debemos hacer en esos casos si, digamos, viene un trozo de carne? La carne no va a estar solamente aquí. Hay que meter la mano, jóvenes, hay que meter los dedos hasta allá atrás para sacar la carne. No queda otra, ¿no? O es de vida o muerte, ¿no? O colocarlos cabeza abajo para que y comprimirles el tórax para que puedan expulsar. Eso es lo que hay que hacer. Es cuestión de segundos, si acaso, ¿no? O minutos.
1, 2 minutos, 3 minutos, cuando se atoran de esa manera. Y si sabemos que estaban comiendo un trozo de carne o cualquier otro alimento, tenemos que meter la mano también. Jóvenes, si no hacemos eso, ¿de qué vale? No le golpeen mucho, no le metan la mano, déjenlo morir, así va a ser. No es así, jóvenes. No hay que dejar morir. Pues hay esos accidentes. Por eso es que lo justo es de que ustedes, que ahora ya saben, son estudiantes de medicina, empiecen con ustedes. Vean que lo que van a comer tienen que darse un tiempo correcto. Coman haciendo los cortes necesarios de las carnes, para eso son los cubiertos, ¿no? Cortar en pedacitos, no meterse trozos gigantes y no poder deglutir, no. Es una verdadera ceremonia el comer, jóvenes. Todos los días lo hacemos, pero no nos damos tiempo para comer como debe ser, ¿no? Dependiendo de la calidad de comida que tengamos, por lo menos 15, 20 minutos, hasta media hora debemos darnos tiempo para almorzar, por lo menos, digo yo. Entonces, eso tenemos que hacer, jóvenes. Están anunciados, están comunicados ya todo esto. Entonces, esa es la característica de la laringe en estos casos. ¿Qué músculos van a formar parte de la laringe? Varios músculos. En la región anterior tenemos los músculos, los cricoaritenoideos anteriores, los cricoaritenoideos posteriores, aquí están. Los músculos ariteno-epiglóticos, porque van a ir desde la aritenoides a la epiglotis, que aquí está la epiglotis, ¿no? Aquí tenemos los cruzados, los transversos, cricoaritenoideo cruzados y transversos, u oblicuos y transversos, ¿ya? Entonces, esos músculos. Pero los músculos que más nos interesan son estos, jóvenes. Estos músculos. Estos son los músculos que nos interesan, los que van del aritenoides al cartílago tiroides. Aquí tenemos. Este es el este es el tiro aritenoideo superior, este es el superior. Y este es el tiro aritenoideo inferior. Los músculos tiroaritenoideos superiores, aquí lo vemos ya recubiertos por mucosa en un corte sagital de la laringe. Aquí se ve los tiroaritenoideos superiores, son las cuerdas falsas. Y los tiroaritenoideos inferiores, que son estos, aquí están recubiertos por mucosa, los tiroaritenoideos inferiores, son las cuerdas verdaderas. Por lo tanto, estos dos músculos van a formar las llamadas cuerdas vocales. Las verdaderas son las inferiores, las tiroaritenoideas inferiores, y el tiroaritenoideo superior es la cuerda vocal falsa. Entre ambos, o sea, entre ambas cuerdas, entre las cuerdas superiores e inferiores, hay un espacio. Este espacio se llama ventrículo laríngeo o receso laríngeo. Muchas veces, por hablar, se nos ingresa un grano de arroz, por decir, y puede entrarse aquí y llega a la parte intermedia entre ambas cuerdas vocales y no nos permite hablar. Así es porque está, como se dice, obstruida esa parte de la movilidad de las cuerdas vocales. Entonces, puede haber este problema, entonces se obstruye. No hay un acercamiento entre las cuerdas vocales. Ahora, el espacio entre las cuerdas vocales del lado derecho con el lado izquierdo, este espacio se conoce con el nombre de glotis. Glotis, este espacio. Ahora, esta parte de la laringe
Cuando ya está recubierta por mucosa, ya tiene esta imagen, ¿no? Vemos esta imagen, cuerda vocal superior e inferior. Cuando, podemos hacer, ya les he dicho, usando el pantoscopio, ya el instrumento que sirve para ver la laringe, vamos a hacer la laringoscopía. Aquí está. Esta es la laringoscopía, donde vamos a ver las cuerdas vocales falsas, que son estas, las cuerdas vocales verdaderas, que son de un color blanquecino que estamos viendo. Al medio está ya la glotis, y en el fondo vamos a continuar viendo la tráquea. Hacia atrás, esta parte vamos a ver. Hacia atrás vamos a ver los cartílagos corniculados y los aritenoides aquí. Cartílagos corniculados y los aritenoides. Entonces, aquí vamos a ver cómo actúan las cuerdas vocales. Entonces, a esto se llama laringoscopía. Aquí adelante, ¿qué va a estar? Adelante está esto, que es la epiglotis. Aquí está, adelante está la epiglotis. Y aquí ya vienen los ligamentos glosoepiglótico medio y laterales, etc. Entonces, esta laringoscopía la debemos hacer. Esto lo hacemos generalmente ¿cuándo? Vamos a hacer cuando tengamos que introducir un tubo para la anestesia. Cuando tengamos que ver si hay tumores o hay lesiones en las cuerdas vocales, en esos casos. Vamos a seguir viendo más adelante. ¿Cómo está irrigada la laringe? Por las mismas, las arterias tiroideas superiores e inferiores van a irrigar también la laringe, porque de ahí van a salir las arterias laringeas, superiores e inferiores. Van a irrigar los músculos de la laringe. ¿Y cómo está inervada la parte muscular de la laringe? Por este nervio, que ya hemos hablado también, laringio recurrente. Si ustedes se fijan, este laringio recurrente sale del vago, que vamos a hablar, hablemos del vago, asciende por la cara posterior, o sea, por detrás de la glándula tiroides. Aquí estamos viendo, ven por detrás está pasando, esta es la cara posterior de la glándula tiroides. Está ascendiendo por ahí y se introduce en la laringe, inervando los músculos de la laringe y las cuerdas vocales. Inerva las cuerdas vocales. Entonces, otro dato más aquí, esto no he querido comentar cuando hemos hablado de las llamadas tiroidectomías. Cuando se hacen las tiroidectomías o se hacen las extirpaciones de glándula tiroides, en la parte posterior, esta es la cara posterior de los lóbulos de la tiroides, debemos separar estos órganos que son las paratiroides y separar el nervio recurrente. Porque puede ser que por un accidente o desconocimiento de la anatomía, seccionemos o cortemos los nervios laringes. ¿Qué va a pasar después de la cirugía? Porque puede ser, en alguna oportunidad nos ha sucedido cuando hemos hecho una extirpación de la glándula tiroides, le preguntamos después en el postoperatorio al paciente, ¿cómo estás? Doctor, no puedo hablar bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? Hemos irritado ese nervio, tal vez lo hemos herido, se ha provocado una lesión del nervio recurrente y el paciente está disfónico. No puedo hablar, doctor. No sé qué me está pasando. Entonces, es nuestra culpa. Eso no tiene que ver. Eso se llama disfonía. O finalmente empieza a hablar y no escuchamos su voz. Está afónico. Eso se llama afonía. No debemos hacer. Por eso les digo, estos detalles anatómicos aquí para nosotros son vitales. Cuando estamos operando tenemos que saber qué es lo que estamos tocando. Para hacer la laringoscopía podemos usar este aparato. Esto se utiliza, este es el
el laringoscopio que se utiliza en anestesiología. Este laringoscopio está unido a esta fuente de luz que es un tubo donde existen las baterías aquí. Se conecta aquí, aquí también, aquí viene una fuente de luz, se introduce a la región de la lengua. Este tiene baja lenguas, ven ustedes, tiene baja lenguas, y entonces podemos hacer la laringoscopía sin ningún problema, ¿no? Entonces, miren, así se introduce este laringoscopio, tiene su fuente de luz, estamos viendo todo lo que estamos introduciendo. Sabemos dónde estamos introduciendo porque hemos visto en la laringoscopía dónde se encuentra la glotis. Ahí vemos, esto se utiliza ¿para qué? Para que abramos bien la laringe y podamos introducir un tubo aquí. Y el tubo ingresa hasta la tráquea. Ustedes han debido escuchar en todo este tiempo de la pandemia, han debido escuchar tal paciente, tal persona que tiene coronavirus fue intubado. ¿Qué quiere decir? Le han puesto este tubo, un tubo que han introducido en la tráquea, eso quiere decir intubado. Y para hacer ese procedimiento se ha utilizado este laringoscopio, para que ese tubo sea conectado a la fuente de proporcionar al oxígeno, a la máquina de oxigenación, y se le está dando oxígeno ya controlado, ¿no? Entonces, para eso es el laringoscopio, para introducir los tubos endotraqueales. Ahora, debemos tener perdón, debemos tener mucho cuidado dónde introducimos el tubo, ¿no? Vamos a ver siempre esto. Esta es una laringoscopía. Vamos a ver la laringe aquí, jóvenes. Y tenemos que estar seguros que aquí están aquí. ¿Qué vamos a ver? Miren, ya hemos visto. Hacia adelante, esto es hacia adelante. Aquí adelante está la lengua, ¿ya? Entonces, después de la lengua, detrás de la lengua está la epiglotis. Aquí está la epiglotis. Luego viene la cuerda vocal superior, la cuerda vocal inferior. Aquí está entonces la glotis al medio, entre ambas. Entonces, aquí entre las cuerdas vocales inferiores vamos a introducir el tubo. En la parte posterior, ¿qué vamos a encontrar? El cartílago aritenoides, que están, y los corniculados. ¿No? Entonces, cuando estás respirando, estamos introduciendo aire, las cuerdas vocales se han abierto y está ingresando aire por acá. Cuando cesamos, ¿no? Es en la fonación. O sea, cuando hablamos, jóvenes, tenemos que introducir aire a los pulmones, y en el momento de sacar el aire, en el momento de la expiración, se producen, va a vibrar las cuerdas vocales y se produce la voz. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se mueven las cuerdas vocales cuando hablamos. Ven ustedes, aquí estamos hablando y aquí se abre así para introducir. Esto es un movimiento extraordinariamente maravilloso cuando nosotros expiramos. Y esto está permanentemente trabajándose, ¿no? El nervio laríngeo recurrente es autónomo también, porque justamente permite que nosotros podamos respirar, porque es rama del vago, ¿se acuerdan? Rama del vago. El vago es parasimpático. Aquí ¿qué vemos en esta laringoscopía? Aquí adelante está la epiglotis. Aquí está la cuerda vocal superior o falsa, y estas en color blanquecino, las cuerdas vocales verdaderas cuando estamos hablando. Y aquí atrás tenemos los cartílagos corniculados, los de Brisberg y la aritenoides, ¿no? Estos son los movimientos que se realizan durante la inspiración y la expiración, cuando metemos aire a los pulmones y cuando eliminamos el aire, ¿no? Esto es lo que va a suceder. Este es el movimiento permanente a la laringoscopía. Aquí vemos también ahora algunos problemas que pueden haber. Por ejemplo, aquí tenemos unos tubérculos en las cuerdas vocales. Estos tubérculos, pólipos se llaman. Aquí tenemos pólipos. Cuando existe esto, jóvenes,
la voz, o bueno, las cuerdas vocales no se pueden juntar bien, entonces la voz, ¿cómo se traduce? Como una voz bitonal, voz dos tonos, parece que estuviéramos hablando en dúo, parece que fueran dos personas que estuvieran hablando. Entonces, a eso, ese tipo de voz se produce cuando hay estos pólipos aquí en las cuerdas vocales. Otro tipo, miren ustedes aquí, cuerdas vocales normales, aquí vemos, todo está limpio, extraordinario, etcétera. Pólipos de la cuerda vocal, nódulos laringeos, que pueden ser, digamos, nódulos por presencia de tuberculosis, ¿no? Cashium, por la tuberculosis. Muy frecuente en nuestro medio la presencia de tuberculosis laringe, jóvenes. Uno de los primeros cuadros que existen de laringe, por laringitis. La inflamación de la laringe se le llama laringitis. Es producida por estos nódulos por primero calcium, que pueden ser mucho más grandes, o pueden ser también por nódulos que pueden ser cancerígenos. Por eso se hace la laringoscopía, se toma una biopsia, se lleva al laboratorio para saber de qué estirpe están formados estos nódulos, si son bacterianos, son cancerígenos, son micóticos, o sea, hongos, etcétera. Aquí, por ejemplo, es un traumatismo de las cuerdas vocales. ¿Cuándo tenemos un traumatismo de las cuerdas vocales? Cuando gritamos demasiado sin haber tenido entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando no estamos entrenados para cantar, entonces no sabemos cantar, nunca hemos cantado y queremos de pronto cantar, emitir una voz en voz alta, puede haber una ruptura de un vaso aquí, pequeñito, y se produce un hematoma. O cuando ustedes van al estadio a gritar a favor de su equipo, le gritan al árbitro bueno, van a una manifestación y empiezan a gritar al gobierno. Todos esos momentos donde no están entrenados, puede ser que se produzca un esfuerzo de las cuerdas vocales y lo mínimo que puede suceder es una laringitis traumática, que fuera de la laringitis puede haber hematomas. O este hematoma también puede ser porque cuando introducimos el tubo, lo hacemos de una manera muy torpe, ¿no? Tenemos que hacerlo con mucha suavidad, la introducción del tubo endolaringe, para que no haya excitación de las cuerdas vocales. Y aquí, por ejemplo, ya una lesión con cáncer, ya se cierra ya la glotis, ven ustedes. Y este es un edema de las cuerdas vocales que se produce cuando exageramos a gritar, cuando no estamos acostumbrados a emitir voz en alto, en fin, puede haber este tipo de procesos. Lo más frecuente es la laringitis. La laringitis puede ser también producto del enfriamiento, ¿no? Que en vez de aire húmedo y caliente, introducimos aire frío y seco. Entonces introducimos aire frío y seco, entonces se produce nomás una laringitis. Entonces lo primero que sucede en una laringitis, ¿qué es? No podemos emitir la voz, a eso se llama disfonía. Doctor, no puedo hablar, tengo dificultades. Eso se llama disfonía. Pero cuando no podemos hablar se llama afonía. El prefijo a en medicina quiere decir sin. Afonía, no hay fono, no hay voz, quiere decir. El prefijo dis en todo en medicina se llama dificultad de algo. Vamos a ver disfonía, disfagia, distonía, etcétera. El prefijo dis. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, jóvenes, aquí en la laringe. La laringe para nosotros resulta ser una región importante dentro de lo que se habla de las vías respiratorias altas. Ahora, quiero decir como complemento, lamentablemente aquí en la ciudad de La Paz creo que tenemos uno o dos cirujanos de cirugía de laringe, jóvenes.
porque la cirugía de laringe no es muy frecuente. Quizás por eso la experticia de los cirujanos no sea tan alta, ¿no? Generalmente nuestros pacientes con problemas laringios que no se resuelven bajo la endolaringe, ahora existe el tipo por vía endoscópica, se hace ahora, ¿no? Todo es endoscopía. Por endoscopía se puede ir a operar la parte de las laringes, las cuerdas vocales, ¿no? Las biopsias, por ejemplo, es el que les digo, se hace por esta vía, por endoscopía, ¿no? Entonces, eh, las cirugías ya están empezando a haber mucho más. Aquí, por lo menos, no teníamos, hace 30, 40 años, jóvenes, aquí no teníamos cirujano de laringe. Todos nuestros pacientes los mandamos a Estados Unidos, los mandábamos a Chile, los mandábamos a Brasil, pero ahora no, ahora ya podemos diagnosticar muy bien, hacer tratamientos y podemos trabajar. Lo que nos ha ayudado mucho es que se pueda trabajar con la endoscopía. Uno de los colegas que ha hecho gran trabajo ha sido el doctor Johnny Ortuño Morales, quien ha sido un colega extraordinario con el que yo he trabajado. Lamentablemente ha fallecido por el coronavirus, jóvenes, justamente cumpliendo su deber trabajando en la región laringe. Lamentablemente él ha fallecido. Él ha sido uno de los expertos en haber hecho laringoscopías y tratamientos vía laringoscópica, hacer exámenes de laboratorio, etcétera. Hemos tenido una pérdida valiosa de un gran otorrinolaringólogo. Con él trabajamos, con él hemos hecho muchos trabajos. Entonces, esas son las malas noticias que tenemos en estos momentos con donde la pandemia está arrasando con nosotros. Entonces, jóvenes, esta parte de la laringe es importante que ustedes conozcan porque cuando ustedes tengan un paciente que de pronto tienen que urgente tener que intubar, tienen que introducir aquí, jóvenes, entre las cuerdas vocales. Porque si no están mirando dónde están introduciendo el tubo, pueden irse hacia atrás. ¿Y qué hay atrás? El esófago. El tubo va a entrar igual por ahí al esófago, pero pueden pensar que está ya intubado el paciente, pero se le da oxígeno y empieza a inflarse el abdomen. Se empieza a inflar el abdomen y el paciente se va a salir volando del quirófano. No puede ser, jóvenes, no podemos equivocarnos, no podemos introducir el tubo en el esófago porque no es vía respiratoria, es vía digestiva. Por eso es que debemos tener mucho cuidado en introducir el tubo en la laringe, a nivel de la glotis. Ahí es lo fundamental. Entonces, jóvenes, con eso concluimos y les agradezco. Esperamos que nos vaya bien este fin de semana. Bien, nos vemos entonces en la tarde, jóvenes, en la tarde, a las 5 de la tarde, para que podamos continuar la evaluación. Vamos a hacer la evaluación de fosas nasales. Con eso vamos a concluir la parte de la... Nos falta, creo que fuera de las fosas nasales, además, vamos a ver. Nos falta oído también. Oído nos falta. Fosas nasales y oído. Fosas nasales hoy vamos a llevar, después vamos a llevar oído, jóvenes, en una evaluación. Si es que podemos hoy día avanzar mucho más, podemos hacerlo, ¿no? Fosas nasales, oído y entramos a cuello. Ahora, las prácticas de tiroides de tiroides no es mucho problema, jóvenes. Vamos a hacer un cuestionario que ustedes tienen que responder nada más.
no es difícil, porque son más enfermedades que anatomía, tanto la tiroides como la paratiroides. Esto de la laringe, ya sí vamos a hacer una práctica. Espero que se consigan, ya les he dicho, la laringe de vaca, esa partecita. Fíjense, los cartílagos son mucho más grandes que del ser humano. ¿Ya? Entonces, con eso quedaremos aquí, jóvenes. Tenemos 1 minuto, 2 minutos para terminar. Si hay alguna pregunta. Doctor, Sí. ¿me podría pedir licencia para hoy día en la tarde? Porque se me cruza Perfecto, con... no hay problema. Ya. ¿Quiénes más son los que piden licencia? Son Hartons, Ru, si hay Sí. alguien más. Hay algunos más que tengan que hacer otras cosas, me dicen ahora. Doctor, disculpe, yo también, Castillo Azul, se me cruza con un horario. Estoy Ya. llevando clases. ¿Qué Gracias, más? doctor. ¿Quién más? ¿Alguien más? Doctor, mi persona igual, por favor. Dios sabe, doctor. Listo. Gracias, doctor. Yo más, doctor. Herrera Javier. Espera. ¿Qué más? Zabaleta. Son 5 alumnos. Bueno, si es que no pueden, por lo menos van a estar las que van a grabar, ¿no? Va a estar, pero bueno, si no están, vamos a pedir a otras personas, ¿no? No es difícil grabar porque es cuestión de apretar nomás un botón y van a grabar. Lo más difícil es pasarles la información a ustedes, pero no está bien. Pero, si hay alguien más, me dice nomás, por favor, voy a tomar en cuenta. Una pregunta sobre de la garganta de las vacas. De la vaca, ¿para cuándo es? Mira, todavía de aquí a una semana próximo, para el próximo sábado, por lo menos, para el próximo sábado como hoy día puede ser. Ya tengan para el próximo sábado como hoy día, ¿ya? Ya tenganlo para ese día. Por lo menos guárdenlo en la nevera, en el refrigerador para que tengan ya ahí listo para trabajar, ¿ya? Gracias, doctor. Muy bien, jóvenes. Entonces ya no